Bien. Entonces, estoy expresando al vector velocidad absoluta de B, de este punto B, en función de sus componentes. Y como no sé cuáles son los módulos, lo estoy expresando en forma genérica, como la componente del vector en la dirección del eje X por su versor, más la componente del versor del vector velocidad de B en la dirección del eje Y por el versor correspondiente, para que le dé carácter vectorial, porque esto es el módulo por su versor. Bien, omega lo tengo como dato. Omega es un vector que según lo que tengo, es un vector positivo porque es antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Y vale 0,5 radianes por segundo. Y es un vector que está en la dirección del eje de la Z, que es perpendicular al plano de su pantalla. Por lo tanto, va a ser en la dirección del versor K. Y el vector posición del punto B respecto del punto A, es un vector, como sabemos, nace en A y termina en B. Entonces ese vector va a estar también en el plano y va a tener componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. En las dos va a ser positivo. ¿Y cuánto va a valer? Y va a valer el valor de la longitud de la barra AB por el coseno, en un caso, que es la proyección de ese vector sobre el eje X por el versor correspondiente, y el A... Disculpen, chicos. O sea, el módulo de este vector por el coseno del ángulo. Aplicar trigonometría, básicamente, en la dirección de Y. Y 0,9 por el seno del ángulo, que sería la proyección de este vector, sobre el eje Y, en la dirección de J. Esto me da, resolviendo estos valores, vamos a tener 0,45 según Y, que es la proyección del vector sobre el eje X, y 0,78 sobre el eje Y. Bien. Entonces, estos son los tres vectores que intervienen en esta ecuación, por lo tanto la vamos a reemplazar en la misma. Entonces, la velocidad de B la reemplazamos por lo que vale, omega por lo que vale, 0,5K, y RB de A por lo que vale, que es este vector. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Y acá viene el trabajito. El trabajito de hacer los productos vectoriales. Entonces, tenemos que resolver el producto vectorial de K por I y de K por J. Entonces, acá nos hemos colocado un sistema de coordenados donde tenemos el versor I, el versor J y el versor K. Para que de esa manera se puedan guiar un poquito en este producto vectorial que tienen que hacer. Entonces K es el producto vectorial de K por I. Entonces si hacen K por I, es que este vector K se mueve hacia el vector I, ¿sí? En el plano correspondiente, en este plano que están formando estos dos ejes. Por lo tanto, cuando este vector se mueve sobre el vector Y, el vector resultante es el vector J. Por eso, acá, cuando hacen K por I, les va a dar J. Si multiplican 0,5 por 0,45, les va a dar 0,225. Y el producto vectorial de K por J es K en la dirección de J. Se mueve en este sentido. Entonces, los cuatro dedos de la mano, es como que empujan al vector K sobre el vector J. Y el dedo pulgar me indica el sentido del vector resultante, que es el vector Y, pero en el sentido negativo de Y. Entonces, por eso, el producto de los módulos es 0,5 por 0,78, que está 0,39, pero
según el sentido negativo del eje de X, que es el menos Y. Entonces, aquí viene el cuidado que hay que tener para la resolución. El tener mucho cuidado con estos productos vectoriales de los versores. Entonces, una vez que ya tienen, que han resuelto, directamente las componentes serían 0,39 será B sub Bx y 0,225 será el módulo de la componente B sub I. Y ahí obtenemos el vector velocidad de B, que va a tener esas componentes. O sea que estas van a ser las proyecciones de este vector velocidad de B sobre el eje X y sobre el eje Y. Bien. Entonces, ¿qué hicimos en este paso? Y encontrar la velocidad de este punto. Entonces, ahora, yo necesito saber con qué velocidad angular se mueve este eslabón. Y finalmente, con qué velocidad angular se mueve este eslabón. O sea, básicamente, resolver este problema es encontrar la velocidad angular de esta barra y la velocidad angular de esta barra. Una vez que yo encuentro las velocidades angulares de las dos barras y la velocidad de este punto también, voy a determinar las aceleraciones. Y ahí voy a ir a la búsqueda de la aceleración angular de esta barra y la aceleración angular de esta barra. Básicamente se trata de eso, lo que ya sabemos. Bien, entonces, nos vamos a ir al punto C, a analizar la velocidad de este punto. ¿Mirada desde dónde? Desde el punto B, del cual acabamos de conocer cuál es su velocidad. Entonces, este sistema auxiliar, que lo coloqué en A, lo vamos a trasladar hasta el punto B, al X1 y 1, manteniendo su propiedad. ¿Cuál era su propiedad? Es que este sistema, si se traslada, lo tiene que hacer paralelamente a sí mismo. Acá no se podía trasladar porque lo había fijado a un punto del bastidor. Por lo tanto, este sistema auxiliar, por ser caso 1, estaba coincidiendo con el sistema absoluto y estaba en todo momento, cualquiera sea la posición de este eslabón, siempre coincidiendo con el sistema absoluto. Pero aquí ahora lo hemos puesto en un punto B que no está quieto. ¿Por qué? Porque cuando esta barra AB está rotando, este punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A. Por lo tanto, el origen del sistema auxiliar, que está puesto en el punto B, va a seguir esa trayectoria. El tema es que este sistema auxiliar siempre va a ir manteniéndose los ejes paralelos a sí mismo. ¿Por qué? Y porque yo quiero ver desde mi sistema auxiliar que esta barra rota. Si no fuera así, si el sistema auxiliar rotase con la barra, sabemos que yo no podría ver que esa barra BC está rotando. Esto es porque estamos en el caso 1 y porque los puntos C y B son puntos que pertenecen al mismo eslabón que estoy analizando. O sea, B y C, que me definen el movimiento de este eslabón, son puntos que pertenecen al eslabón. Entonces, la única posibilidad que tiene el punto C, las únicas posibilidades que tiene el punto C de moverse respecto del sistema absoluto, es cómo se mueve el punto B, más cómo se mueve el punto C respecto al punto B. Y esas son las componentes que voy a tener, nada más. Entonces, colocado el sistema auxiliar en el punto B, vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidad. Entonces, la velocidad del punto C va a ser la velocidad que tiene el punto B, ¿sí?, más la velocidad que el punto C tiene respecto al punto B. Esa sería la ecuación que vamos a plantear acá abajo. La ecuación de diferencia de velocidades sería velocidad de C, la velocidad absoluta del punto C, la que tiene respecto del sistema absoluto XY,
va a ser la velocidad que tiene el punto B, que sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, y que esto es absoluto, porque lo estoy viendo del sistema absoluto, más la velocidad que el punto C tiene respecto del sistema auxiliar puesto en B. ¿Mm? Por lo tanto, esta parte es relativa, como ya lo hemos dicho, y depende de la rotación de la barra CB alrededor del punto B. ¿Mm? Bien, no voy a repetir varias cosas que me gustaría repetir, pero ya los debo cansar. Bien, entonces, la velocidad de C va a ser una velocidad absoluta, que tampoco sé su dirección ni su módulo, porque no sé qué dirección ni qué módulo va a tener el vector velocidad absoluta, o sea, la velocidad que tiene este punto mirado de mi sistema absoluto. ¿Mm? Entonces, en esta ecuación vamos a tener dos incógnitas. En este vector ya tenemos dos incógnitas. Y en este vector, que es la velocidad debida a la rotación de la barra CB, tenemos una incógnita, porque este vector lo sabemos en dirección, pero no en módulo, porque no conocemos omega. Es una de nuestras variables a conocer. Por lo tanto, tenemos una ecuación que representa dos ecuaciones escalares, un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Esto me va a obligar a plantear una nueva ecuación. ¿Mm? De cualquier manera, ¿cómo expreso los vectores correspondientes acá? Al vector velocidad de C lo voy a expresar en función de sus componentes, en forma, o sea, no por módulo, sino expresando la componente BCX según I más la BC sub I según J. ¿Mm? Omega, tampoco lo conozco, omega, en módulo. Por lo tanto, también lo voy a expresar en esta forma, como un omega, pero sí sé su dirección, que es la dirección de K. Siempre voy a saber la dirección de omega. ¿Mm? El sentido es el tema, que va a surgir cuando calculemos el valor. ¿Mm? Y después el radio de C respecto de B, que es un vector que nace en B, termina en C. Por lo tanto, es un vector que tiene, como la barra está en sentido horizontal y coincide con el eje X, tendrá componentes solo sobre el eje X. Entonces, será el valor de la barra, el módulo de la barra, en la dirección del eje Y. O sea, por el versor Y. Entonces, acá tenemos todos los vectores que conforman a esta ecuación. El tema es que esta ecuación tiene tres incógnitas. Entonces nos obliga a plantear una tercera incógnita, una tercera ecuación. Bueno, de cualquier manera, hemos reemplazado estos valores en la ecuación. Entonces, tenemos que B sub C a través de sus componentes, como B sub CX según I más B sub CI según J, igual a la velocidad de B, que es la que encontramos, que es 0,39 según I más 0,22 según J, multiplicado por omega CB por RCB, que va a valer el omega CB según K por el radio 0,2. Aquí podríamos resolver este producto vectorial, básicamente, que es K por I me tiene que dar J, K por I, en la dirección de J. ¿Mm? O sea que si vamos acá, va a ser K por I, me tiene que dar J positivo. Entonces va a ser el producto vectorial de K por I, ¿sí? Que me va a dar J positivo, y el módulo va a valer 0,2 por omega CB. Por eso acá tengo 0,2 por omega CB. Factor común de 0,225J más este término de acá. Entonces, todo por J. ¿Eh? Hemos sumado directamente. Eso es la cuestión. Bien.
Acá está totalmente explicado todo lo que yo les acabo de decir, que, o sea, como en esta ecuación hay dos ecuaciones escalares, tengo tres incógnitas, entonces me obliga a plantear una nueva ecuación. Esto lo vemos puramente en el mecanismo de cuadrilátero articulado. Bien, entonces, ahora, ¿qué significa eso? Ahora, a este punto, lo voy a tener que ver desde otro lugar, ¿está bien? Para poder plantear esa nueva ecuación. ¿Y de dónde lo voy a plantear? Y desde el vector, desde la barra que queda en el mecanismo. ¿Cuál es la barra que queda? CD. Siendo D el punto del bastidor respecto del cual rota la barra CD. Entonces, los dos puntos que me van a definir el movimiento de la barra CD son justamente el punto C y el punto D. Entre estos dos puntos vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidad. Bien, entonces nos vamos a traer el sistema auxiliar que pusimos en B, ahora lo vamos a poner en D. Y vamos a plantear esa ecuación, diciendo que este punto se va a mover como se mueve D, trasladándose, más como C se mueve respecto de D debido a la rotación de la barra CD. Como D es un punto fijo, la traslación vale 0. Y queda solamente la rotación, por lo tanto, esa velocidad absoluta, que era relativa, de rotación, se transforma en absoluta. Es lo de siempre. Entonces, la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. Y esto vale 0, por lo tanto, esta velocidad que era relativa se transforma en absoluta. Eso es lo que acabo de decir. ¿Cuánto vale velocidad de C? Lo que sabemos. Vale, la estoy expresando en función de sus componentes. ¿Sí? Omega, tampoco lo conozco, pero lo expreso como un valor omega en la dirección de K, porque sabemos que siempre los omega van a ser en la dirección del eje Z. Y este radio es el radio que es básicamente el vector que nace en D y termina en C. Por lo tanto, es la longitud de la barra CD. Bien. Entonces será 0,95 en la dirección de J, que es la dirección del eje Y. Por lo tanto, reemplazamos estos vectores en la ecuación correspondiente y esto me va a permitir resolver este producto vectorial. K por J, que ya sabemos que K por J me da menos I, por el módulo que es 0,95 por omega CD. Por lo tanto, la velocidad de C va a valer, esto vista desde D, vale este valor que está acá. Entonces, por un lado tengo a la velocidad C de C vista desde D, y por otro lado tengo la velocidad de C vista desde B, que es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar estos términos a estos términos, a este término de acá, que es esta ecuación que tengo acá. Velocidad de C igual a velocidad de C. Bien, en esta ecuación final hemos logrado tener una ecuación vectorial que la puedo descomponer en dos ecuaciones escalares. Y aquí van a ver con más claridad esto que siempre les he estado diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo analíticamente ahora. Entonces, esta ecuación vectorial, ¿sí? La vamos a descomponer en sus dos ecuaciones escalares, que son colocar las proyecciones sobre el eje de X y proyecciones sobre eje Y. Entonces, según el eje X, vamos a tener todas las proyecciones que están relacionadas con el eje X, que es el versor Y. Entonces va a ser 0,95 por omega CD, según Y, igual a menos 0,39, menos 0,39. Eso va a ser la ecuación sobre el eje X. Vamos a la ecuación sobre el eje Y.
¿qué proyección tiene este vector sobre el eje Y? 0, porque está todo sobre el eje X. Entonces, sobre el eje Y va a ser 0 la proyección. Y sobre el eje J, en el segundo miembro, tengo este valor que está acá, 0,22 más 0,2 de omega CD. Bien, estas son nuestras dos ecuaciones escalares que contienen básicamente dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Omega CD y omega CD, perdón, y omega CB. Entonces, como ustedes verán, directamente tengo que despejar de esta ecuación omega CB y de esta ecuación omega CD. Y me da los valores de las velocidades angulares de la barra CB y CD, que eran las incógnitas que teníamos. Básicamente, simple como eso. Y ahí, vuelvo a repetir, están viendo el concepto de análisis 1 o cálculo 1, no sé cómo es que se llamó la materia para ustedes, en el que una ecuación vectorial la estamos descomponiendo en sus dos ecuaciones escalares, que son las proyecciones de cada vector sobre cada uno de los ejes. Bien. Perdonen que insista con esto y pareciera que soy repetitivo como un loro, pero es que vienen a rendir la materia y cuando están resolviendo un problema no lo van a resolver en forma numérica como estamos viendo acá, sino que lo van a resolver de una manera gráfica, sobre todo gráfica, no analítica, sino gráfica. Y cuando llegamos a este tema de que esto es una ecuación vectorial, que cuántas ecuaciones escalares representa, y hay mucha gente que no, que aun cuando uno ha repetido muchas veces esto, y llegan a rendir la materia y no tienen el concepto, y eso es una cuestión de análisis 1, no de la materia nuestra. Entonces, por favor, quiero que lo tengan claro, lo incorporen a sus conocimientos, si es que todavía no lo tienen. Bueno, aquí resolvimos todo en relación con las aceleraciones. Ya tenemos el omega, por lo que vemos, la aceleración, el omega de la barra CD va a ser positivo y el omega de la barra CB va a ser negativo. Quiere decir que este va a tener el mismo sentido de la barra AB y este va a ser en sentido contrario. Bien, entonces, acá tenemos que la barra B tiene sentido positivo, es decir, sentido antihorario, y la barra CD resultó también sentido antihorario. El que va a ser sentido negativo va a ser esta barra. Y eso es claro, ¿por qué? ¿Por qué va a girar en este sentido, en sentido horario? Porque fíjense, este punto, que es de esta barra, a medida que esta barra va rotando hacia la izquierda, este punto va a ir subiendo. Va a ir subiendo. En cambio, este punto, que es el otro extremo de esta barra, como este vector, este eslabón está en el máximo de su movimiento, ¿sí? Ahora va a medida que comience a moverse hacia la izquierda, este punto va a ir bajando. Entonces, por eso es que esta barra va a hacer una rotación en este sentido. Por eso les dio negativo, porque le está diciendo que es horario. Eso significa que les dio negativo. Bien. Sigamos con las aceleraciones. Las aceleraciones van a ser exactamente lo mismo. Entonces, la ecuación correspondiente a la primera barra va a ser entre el punto A y el punto B, que son los extremos de la barra AB. El punto A es el punto
de origen, no lo voy a repetir, entonces va a ser la aceleración de B igual a la aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A. Esta es la ecuación de diferencia de aceleraciones. El punto A va a tener, la aceleración de A será 0, y nos quedará solamente la debida rotación, que es este término, que es la aceleración normal, y este término, que es la aceleración tangencial. Repito, el planteo de las ecuaciones es como está indicado acá, por favor. Bien. Entonces, ¿qué términos van a aparecer? Esta, que es la aceleración normal, que depende del doble del producto de omega por el radio, y esta, que es la aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular y el radio. Entonces, omega, sabíamos que era 0,5 según K, el radio ya lo vimos que es 0,45 según I, más 0,78 según J, esto ya lo hicimos cuando hicimos velocidad, y alfa es un valor que está dato y que vale 0,8 según K, porque alfa, como omega, están en la dirección del eje Z, por lo tanto está en la dirección de K. Y como es positivo porque es antihorario, según los datos, nosotros vamos a tener que alfa también será positivo. Bien, esto aquí se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque la aceleración vamos a tener más términos. Entonces, se va a complicar un poco más en el caso de velocidad, que era más simple la ecuación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es reemplazar en esta expresión a cada uno de estos vectores por lo que vale, que son 0,5 según K, por 0,5 según K, por el valor de el radio, que vale 0,45 según I más 0,71 según J. Y por otro lado, tenemos el valor de 0,8, que es el alfa, por el radio correspondiente, que es el mismo radio, que es 0,45 según I más 0,78 según J. Bueno, y aquí es como vamos a tener que hacer primero el producto vectorial, primero de K por I y por J, y una vez que hemos resuelto eso, que es esto que está acá, vamos a tener que hacer el segundo producto vectorial, que me va a dar esto que está acá, abajo. Entonces, directamente K por I me tiene que dar, el producto de K por I me tiene que dar J, positivo, y el producto de K por J me daba negativo. Entonces, por eso es que este K por I me da J, 0,45 por 0,5, esto ya lo hicimos antes, es la velocidad, esto. Ya lo hicimos en el paso anterior, entonces por eso le da 0,22 según J, menos 0,39 según I. Pero ahora tenemos que hacer K por J y K por menos I. Entonces, tienen que tener cuidado cuando hacen este producto vectorial. De K por J, que K por J me va a dar menos I, y después de K por menos I, que me va a dar menos J. Por eso acá les da el resultado, les da negativo los dos. Por eso les da menos I y les da menos J. Porque el producto de K por J da negativo, y el producto de K por menos I también les da negativo, que es menos J. Y por otro lado tenemos este producto vectorial de K por I y de K por J. Y esto va a dar estos términos que están acá. ¿Sí? Luego, ¿qué tienen que hacer? Y sumar los valores que están en I con los valores que están en J, para dar finalmente los valores correspondientes a la aceleración de B, que va a tener una componente en la dirección del eje X, que será esta, y una componente que va a estar en la dirección del eje Y, que es esta J. Bien,
vuelvo a repetir, el tema es que adquieran la gimnasia, vamos a decir así, de realizar los productos vectoriales correctamente. De K por I, que me da J, de K por J, que me va a dar menos I, o de K por menos J, que me va a dar más I. O sea, eso lo tienen que practicar bastante para que de esa manera no se equivoquen, se equivocan en un signo y se terminó el problema. Bien. Entonces acá hemos resuelto la aceleración de B, que va a ser un vector que va a estar colocado, va a estar colocado en B, y que según vemos tiene componentes, disculpen un segundo, tiene componentes negativas según el X y positivas según el Y. Entonces va a ser un vector que también va a estar colocado en el sentido hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va a tener proyección positiva sobre el eje Y, pero proyección negativa sobre el eje de X, porque el vector, si está hacia allá, la proyección va a ser en el sentido negativo del eje X. Eso es lo que tienen que ir viendo ustedes. ¿Por qué? Porque acá está el tema de la resolución analítica, no la resolución gráfica. En la resolución gráfica van viendo con más atención las direcciones de los vectores. Bien, una vez que tengo la aceleración de B, el punto B lo voy a tomar como punto de referencia, como dijimos, para plantear la nueva ecuación de aceleración. Entonces vamos a ver al punto C desde el punto B. Y esta será nuestra ecuación de aceleración. Aceleración de C, absoluta de C, será la que tiene el punto B, siguiendo una trayectoria circular, alrededor del punto A, más la aceleración de rotación del punto C respecto al punto B. Y estas serán, si ustedes ven, son las mismas ecuaciones que hemos planteado para la resolución gráfica. Son exactamente las mismas ecuaciones, ¿sí? Que tenemos que plantear. Nada más que en este caso estamos reemplazando a cada vector por lo que vale. Esta aceleración de B ya la obtuvimos, vale esto que está acá, entonces directamente le hemos colocado acá como aceleración de B. Son estos dos términos que están acá. Y luego la aceleración omega ya la obtuvimos anteriormente. ¿Cuánto valía? Menos 1,125 radianes por segundo. Entonces ahora lo tengo que usar en esta ecuación en donde interviene omega CB. Por lo tanto, la estoy reemplazando por lo que vale, que es menos 1,125 según K, por menos 1,125 según K, por el valor del radio, que vale 0,2 según I, según lo que habíamos visto anteriormente. Alfa es un vector que no lo conozco en módulo, por lo tanto lo voy a reemplazar directamente, lo voy a poner por su valor genérico, que sería alfa BC, según K, y el vector del radio, si lo conozco, vale 0,2 según I. Bueno, entonces, expresado todos los vectores en función de lo que valen, y entramos a resolver los productos vectoriales. Entonces tendremos que resolver este menos K por menos, acá, o sea, primeramente, perdón, este paréntesis vamos a tener que resolver, menos K por I, y una vez que resolvimos esto, resolvemos el segundo producto vectorial de menos K por lo que resulte acá. De acá va a resultar un J. Entonces va a ser K por J. Bien. Como ustedes verán,
resulta un poco tedioso estar explicando esto. Solamente es básicamente reemplazar en la ecuación a cada vector por su valor, ya sea genérico o ya sea numérico, y luego resolver los productos vectoriales teniendo cuidado de hacerlo correctamente. Finalmente, la aceleración de C, como vemos, una vez que hemos resuelto todos los productos vectoriales, nos va a quedar todos en I y en J, que es como debe ser, o sea, van a desaparecer todas las componentes en K, para que de esa manera los vectores estén en el plano XY, y finalmente vamos a sumar todas las componentes que estén en I con todas las componentes que estén en J, una por un lado y la otra por el otro, para que me dé básicamente estos términos que están acá. Bien. ¿Cómo vemos esta ecuación? Y la vemos como una ecuación vectorial donde, como ya sabemos, vamos a tener una variable aquí, que es la aceleración angular de la barra BC, y esta aceleración, que va a ser una aceleración que va a tener dos incógnitas, porque yo no conozco ni el módulo ni la dirección de este vector. Por lo tanto, esta es una ecuación vectorial con tres incógnitas, no la puedo resolver. Eso me obliga a plantear una tercera ecuación, que es esta, que es mirar a C desde D. Entonces, la aceleración de C será la que tiene D más la relativa de C respecto de D, y como sabemos que D es un punto del bastidor, su aceleración será 0. Por lo tanto, nos quedará solamente la componente normal y tangencial debido a la rotación. Y como siempre, ya sabemos que omega CD, ya lo calculamos en el paso anterior de velocidades, ¿cuánto valía? 0,41. Por lo tanto, tomamos ese valor para reemplazarlo en la ecuación. Entonces, será 0,41 según K, 0,41 según K por 0,95, que es el radio. El alfa lo voy a tener que hacer en forma genérica porque no conozco el alfa. Y el radio sí lo conozco, que es 0,95 según J. Que es el radio correspondiente que representa a la barra CD. La barra CD o el vector que representa esa barra, que es el R de C respecto de D. Bien. Como siempre, de vuelta, resolvemos los productos vectoriales de K por J. Primeramente este que está dentro del paréntesis. Una vez que resolví, esto me tiene que dar I. Ahora K por I. Y finalmente me tiene que dar J. J positivo o negativo. Y este producto vectorial de K por J que me va a dar I. En este caso menos I, porque K por J me tiene que dar menos I. Finalmente la aceleración de C va a estar expresada según este término. Entonces, por un lado tengo aceleración de C vista desde V, que es esta expresión.